Buenos días, estimados compañeros, un gusto saludarles. A continuación presento mi trabajo exegético sobre la curación de la suegra de Pedro. Se me pidió que haga una investigación, un trabajo de exégesis sobre uno de los milagros de Jesús que esté presente en los tres evangelios. A continuación os presento todos los milagros de Jesús que estén presentes en los tres evangelios. He excluido aquellos milagros que solamente lo cuenta uno o dos evangelios. Tenemos la suegra de Pedro, un leproso, el paralítico bajado del techo, el hombre con una mano seca, la mujer con el flujo de sangre, el ciego Bartimeo y su compañero, la restitución de la oreja de Malco. Tenemos también acerca de los exorcismos que va a realizar, por ejemplo, los endemoniados gadaderos, el muchacho epiléptico. También tenemos milagros sobre el dominio de la naturaleza de parte de Jesús, como por ejemplo la tempestad aplacada, la alimentación de los 5.000. También tenemos la resurrección, una de las resurrecciones más que es contada en los tres evangelios, la hija de Jairo en Capernaum. A continuación, estimados hermanos, con este trabajo me propongo presentar la perícopa de la curación de la suegra de Simón Pedro en los evangelios sinópticos. El objetivo de trabajo. Cabe aclarar que la presente exégesis trata solamente de las diferencias entre las narraciones sinópticas y no de cada una individualmente. No vamos a ver palabra por palabra de la narración de Mateo, de la narración de Marcos, de Lucas, sino que vamos a ver las diferencias entre las narraciones sinópticas, ya que el objetivo del presente trabajo es presentar el motivo de dichas diferencias, es decir, las teologías de los autores evangélicos en lugares independientes. También recalcar que la perícopa escogida es un episodio de apariencia a veces insignificante. A mí cuando yo lo leí dije, este es un milagro, está presente a los tres, pero ¿qué pasa? Tiene una apariencia insignificante, tan simple y tan corto que uno apenas se da cuenta que se trata sobre un milagro. Ninguna palabra de Jesús, ninguna reacción popular, ningún título mesiánico encontramos en este relato, ningún acento teológico demuestra. Y todavía, a pesar de eso, la tradición sinóptica lo va a conservar esta narración. Por eso que quería desarrollarlo, porque en la simplicidad y la brevedad podemos encontrar alguna cosa importante. Tenemos, a continuación presento la sinopsis, es decir, en un cuadro, más o menos que ustedes tengan referencia, y vamos a analizarlos. Tenemos en Mateo 8, Marcos 1, Lucas 4, y voy a leer: cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en casa con fiebre y la hablaba de ella. Se acercó y tomándolo de la mano la levantó, la fiebre le dejó y ella se puso a servir. En grandes rasgos, esto es lo esencial. Jesús sale de la casa, Jesús sale de la sinagoga, entra a la casa de Pedro, cura a la suegra y la suegra le sigue. El método de exposición será lo siguiente. Como cada narración tiene su contexto, entonces voy a presentar la estructura de los contextos de la perícopa, luego voy a presentar la perspectiva de cada evangelista en particular, y finalmente concluiré si es posible o no remontarse a una tradición única, primitiva, de la cual han bebido los tres evangelios que ha pasado. Vamos con los contextos, como acabo de mencionar. Para ello tenemos a Marcos. Marcos va a presentar el relato de la curación de la suegra de Pedro después de haber presentado la vocación de los primeros discípulos. Si ya antes de la narración y de la curación de la suegra de Pedro los discípulos ya conocían a Jesús, entonces estos discípulos van a ser testigos de la curación de la suegra de Pedro. Esta narración se va a dar después de una jornada de Capernaum. Y tenemos algunas frases, por ejemplo, y entran en Capernaum, fama por toda Galilea, se puso el sol y al amanecer. Entonces, hay frases que nos hacen decir, pues, que la jornada ha sido de Jesús de manera evangelización, ha sido en Capernaum. Ahora bien,
Estas mismas frases, estas mismas palabras nos presentan como un hilo narrativo continuado. Es decir, se habla desde la sinagoga, desde la casa de Pedro, sanación de la suegra y discursos de Entonces, hay un hilo de en este relato del milagro, sino también desde el primer capítulo encontramos cómo Jesús sigue este paso, sigue otro paso, y entonces hay un hilo narrativo continuo. Tenemos a la narración de Lucas. Lucas va también a hablar más o menos lo esencial de Marcos, pero se va a diferenciar en algo importante, que es que la vocación de los primeros discípulos va a ser después de la curación de la suegra de Pedro, de tal manera que los primeros discípulos no son testigos de la curación de la suegra de Pedro. Ese es el contexto de Lucas. Ahora, el contexto de Mateo va a ignorar el episodio de la sinagoga, va a hablar también lo esencial de Mateo, pero no va a hablar que Jesús sale de la sinagoga. Más bien, Jesús va a entrar a Cafarnaúm y esto lo va a relatar capítulos antes. No es algo corto la evangelización que he hecho en este lugar, pero Mateo se va a diferenciar precisamente porque hay un episodio de la sinagoga y es el contexto que yo quiero presentar de esta narración. Entra Jesús a Cafarnaúm y se ignora el episodio de la sinagoga y va al relato de la curación de los de Ahora veamos los tres relatos de manera independiente. Vamos desde la narración de Marcos, como narra. La narración de Marcos lo va a presentar, pareciera haber sido dictada por un testigo ocular. Esto es por los detalles significativos que son abundantes y hay una abundancia característicamente insignificante que solo le interesaría a quienes pues estuvieran relacionados con la curación, ¿no? Incluso puede alegarse que los paralelos, Mateo y Lucas, omiten estos detalles que les podrían pues, ser de manera secundaria. De modo que pareciera que fuera un recuerdo de Pedro, y lo peculiar de la narración de Marcos es que es la narración que se desarrolla en contexto del círculo de los apóstoles. Es decir, ahí están de testigos los apóstoles. Las frases que nos va a presentar la narración de Marcos está en tiempo pasado y vamos a analizar algunas frases que son claves, unas palabras que son claves que nos van a ir permitiendo comprender la narración. La primera palabra es inmediatamente, que viene del griego Jesús. Nos narra que Jesús lo primero que hizo al salir de la sinagoga es ir a la casa de Pedro. No se demoró en otra cosa, sino inmediatamente al salir fue a la casa de Pedro. Ahora bien, Simón y Andrés vivían juntos y Jesús solía ir y visitar casualmente a su casa de Pedro. De modo que aquí vamos a ver algo interesante respecto a una doctrina, que es que la casa es lugar de oración y culto, algo que las primeras comunidades cristianas ya lo estaban celebrando, ¿no? Vamos a la oración, vamos al culto, pero en tal casa. ¿Y esto dónde se evidencia? Pues Mateo nos pone que Jesús visitaba la casa y ahí encontró a una persona enferma y ahí estaba con los discípulos de Simón. Y otra frase, la palabra estar acostado, que viene del griego kate, y sufrir con fiebre, que es tiresusa. La suegra de Pedro está acostada y sufre fiebre. Esta fiebre suele verse antiguamente como un estado físico, no es una edad. Sin embargo ahora sabemos que en realidad son síntomas de alguna otra enfermedad. La palabra fiebre aparece 8 veces en el Evangelio y esta fiebre en realidad era una malaria que era muy frecuente. Luego también en la narración de Marcos nuevamente habla sobre la palabra inmediatamente, Jesús, es decir, cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, lo primero que recibió es la noticia de que la suegra de Pedro está enferma. Para que eso lo llamen a Jesús y le digan que la suegra de Pedro tendría que hacer
gravedad. Por eso que lo primero que hizo Jesús cuando llegó, inmediatamente le contaron, eso da que significar que la enfermedad era muy grave. No era un simple dolor de cabeza, no un simple resfrío. También hay otra palabra como por ejemplo acercarse. Jesús se acercó a la suegra de Pedro, que viene del griego trosenso, y el ese acercarse y ese llegar inmediatamente y le cuenta, nos hace ver también cómo Jesús entra a lo que es a la sala destinada a las mujeres. Porque Jesús le cuenta y él entra donde está la suegra de Pedro, en un lugar pues apartado, y nos dice los expertos, nos hace ver que hay una sala destinada a las mujeres. Y tenemos otra palabra que es la palabra la levantó, del verbo o de la palabra en griego el. Esta palabra levantar tiene tres sentidos, que puede ser levantar del sueño, ayudar a ponerse de pie, ¿qué más? Causar a entrar a la existencia, volver a la vida, y levantar de una enfermedad. Parece que tiene 5 sentidos, en realidad: levantar del sueño, ayudar a ponerse de pie, causar a entrar a la existencia, volver a la vida, levantar de una enfermedad. Y aquí podemos encontrar en esta palabra ya una doctrina clave, que el hecho de poner de pies hace referencia a la resurrección, a esta resurrección bautismal. Ese verbo presente en la resurrección, ese verbo está presente en la resurrección de la hija de Jairo, ¿no? E incluso ese mismo verbo, egelren, está presente en lo que sería nosotros la resurrección personal, también la resurrección de Jesús. Voy a revisar en la Biblia en griego, no aparece la palabra resurrección, aparece la palabra fue levantado, ¿no? Incluso en las cartas de San Pablo. Bueno. Y una sexta palabra que encontramos de Mateo: puso inmediatamente a servir. Esta frase, o más que palabra, esta frase tiene un fin, ¿no? Demostrar que la curación es una realidad. Y aquí podemos ver una alusión simbólica en la cual Jesús levanta al cristiano de la muerte del pecado y lo invita a servir. Entonces, nuestra vocación cristiana, una vez bautizado, es la vocación del servicio. Hay algunos críticos que sostienen que en realidad no es un simbolismo, sino que se trata de que la mujer está sirviendo la comida sabatina. Si Jesús sale de la sinagoga y se va a la casa de Pedro, pues Jesús lo cura y de ahí la mujer se pone a servirles porque era sábado y necesitaba que alguien sirva. Hasta aquí la narración de Marcos, que en grandes rasgos hemos ido viendo. La narración en Lucas. En Lucas vemos algunas diferencias que ya iremos presentando, pero hoy lo vamos a hacer de manera sistemática. Lucas no menciona a Santiago ni a Juan. No menciona. Solo menciona antes de ello menciona los tres relatos de la vocación de los primeros discípulos. Habla de la fiebre, y esta fiebre lo califica que era grande, alto, que viene del griego megalo, fiebre alta, fiebre grande. Y otra diferencia de Lucas con Marcos es que el modo de curación no es ir y el gesto de levantar a la mujer, sino más bien es de amenaza. Jesús le increpa a la fiebre. Pues esa amenaza, o ese amenazar, viene del griego emenes, que significa expresar una desaprobación fuerte de alguien, reprender, reprobar, censurar, hablar seriamente. Veamos otras diferencias en Lucas. La curación en Lucas es una curación con exorcismo. ¿Por qué? Porque la fiebre era concebido como algo que tiene origen demoníaco. Esa era la idea antigua. También encontramos otra diferencia. A Jesús le rogaron
o la frase, mejor dicho, le rogaron, o la frase le servía, en caso de la zona de Pedro, en realidad expresa